Buenas, bienvenidos de nuevo al refugio. Hoy vengo a responder preguntas sobre el vídeo de los silenciadores de 20 a 90 euros. Mejorar tu silenciador, que por cierto está siendo un pelotazo, va como un cohete. Y la verdad que yo muy contento de que estos vídeos os sean de utilidad. Bueno, deciros que tengo aquí otros dos. Ya no es el del otro día, es otro. En este caso, estos son compatibles de Airsoft, compatibles con la Stinger Era. Tienen la misma rosca, aunque no lo creáis. Voy a responderos dudas, voy a intentar daros solución a vuestras dudas, a vuestras preguntas y sobre todo ver si es o no es, o deja, o pone, o quita. Bueno, así que si queréis saber más, que seguramente sí, quedaros por la intro. Como siempre, daros las gracias a los nuevos y a los antiguos suscriptores. Vosotros sois los que hacéis que el canal crezca y yo cada día más contento. Bueno, decir que este silenciador, aquí donde le veis, aquí donde le veis, es de Airsoft, comprado en una tienda que se dedica a vender réplicas de Airsoft y costó 19,90. Así de sencillo, 19,90. Le cogí porque me gustó el aspecto que tenía así tan simple y la parte de atrás con una rosca. Es por lo que le cogí. Pero es que le cogí por esta de segunda mano. Le cogí por lo mismo, porque me gustó, porque era grande, tocho y sencillo. Bueno. Antes de... Me habéis preguntado, bueno, cuando tú abres un silenciador de Airsoft, como ya hemos visto, dentro te encuentras un muelle. Y alrededor de ese muelle unas esponjillas. Vale. Espérate, vamos a abrirlo y las sacamos todas. Vale, las tenemos todas fuera. Me habéis preguntado el otro día, oye, que es que el tema de las arandelas es algo complicado porque muchas veces la medida de la arandela no es la misma que la de el supresor y cuando las ponemos, vamos a poner una para que lo veáis, aunque sujeta las esponjillas, esta no queda apretada, es decir, que queda hueco. Vale. ¿Por qué? Porque lógicamente la arandela es mucho más pequeña que el tubo. En este caso, esta arandela tiene 29,88 y este tubo es de 34,80. ¿Qué sucede en este caso? Que lógicamente la arandela baila dentro, con lo cual perdemos eficiencia, ya que cuando el silenciador está así, la arandela está abajo. Es decir, que está desplazada desde su posición, no está centrada. Vale, me habéis dicho, ¿se podría poner goma o espuma, arandela, espuma, arandela, espuma y luego el muelle? No, porque el muelle no va a pasar por el centro de la arandela. Es decir, que en este caso la tendrías que montar, si fueran de la misma medida, espuma, arandela, espuma, arandela, espuma, arandela, pero no quedarían sujetas, ya que como podemos ver, las espumas son más cortas que el silenciador. Con lo cual no va a tener sujeción. A vuestra pregunta de, así como le ves, ¿podríamos poner arandelas? Bueno, pues vamos a hacerlo de una forma rápida.
y os daréis cuenta de que en vez de un silenciador eficiente tendremos un sonajero. Os dais cuenta, ¿no? Y no le he terminado de apretar. En fin. Esto no tiene eficiencia ninguna porque cuando tú miras por el tubo, todas las arandelas están abajo y en la parte de arriba se ve todo plateado. Por eso tienen que ser arandelas del mismo tamaño. No por nada en concreto, sino por eso mismo. Bueno. De ahí la idea de lo de poner el rulo, la espuma, o sea, el rulo, el estropajo y las arandelas del tamaño de... Bueno, deciros que en ese caso nosotros pudimos sacar lo que serían las arandelas de esa medida en aquel silenciador, ya que coincidía el tubo con las arandelas que teníamos. Decir que las arandelas las encontró Eva, porque yo aquí en mi tierra di vueltas a muchos bazares asiáticos y no había manera. De hecho, aquí si os dais cuenta, entraría otra arandela que no la tenemos, pero bueno. En las réplicas de Airsoft pasa lo mismo que con las de muelle. Por muy bonito que quede el silenciador, es mucho más estética porque todo el ruido lo hace el motor del gearbox, es decir, la caja eléctrica que empuja las bolitas. Bueno, vamos a pasar con este. Deciros que aunque las arandelas sí son del tamaño, se podría poner espuma, arandela, espuma, arandela, espuma, arandela, espuma, arandela. Sería algo bastante factible y sencillo. Pero siguen siendo cámaras simples, ni más ni menos. Mi teoría en los silenciadores del otro día, de los rulos, mi teoría es la siguiente. Y es que al tener un rulo, un espacio bastante más grande que el paso del balín, una arandela cerrando ese paso, otro rulo, otra arandela cerrando el paso y otro rulo, encontramos una cámara ancha, una estrecha, una ancha, una estrecha, una ancha y una estrecha en la salida. El tema del rulo es más que nada para sujetar lo que sería la tela o el estropajo o la gamuza al exterior y que el perdigón no se la lleve cuando pase. Creo. Por lo que yo estoy un poquito atisbando y diciendo... Por lo que yo voy un poquito jugando con la lógica. Pero claro, vuestra pregunta me viene y me decís lo mismo que me ha pasado a mí aquí en este mismo. Bueno, yo tengo el rulo, tengo la gamuza... Tengo las arandelas, lo pongo, pero es que es más pequeño el rulo y la gamuza que el silenciador. Bueno, pues cuando tengáis un jersey viejo de esto como el que llevo yo ahora mismo, estos de los que son así tipo polar, que es como franela, yo a mí se me quedó uno pequeño y corté la tela a modo de hacer gamuzas de limpieza porque es muy suavecito. Bueno, pues nos vamos a encontrar con esto. Es decir, un trozo de tela, la gamuza y el rulo. ¿Podríamos ponerlo al revés? Sí, podríamos. Y dentro la arandela. Bueno. Yo vuelvo a repetir. El otro me sorprendió muchísimo. O sea, me sorprendió muchísimo la bajada de decibelios que dio. Pero tengo que deciros
que el de los compañeros de Bambi no es justa la prueba que hice. Y no es justa no por nada, sino porque el silenciador que yo monté era para un 762. Es decir, que el paso del perdigón era demasiado grande para el perdigón 5,5 que estábamos tirando. Con lo cual tendría bastante escape de aire. Por eso las pruebas de hacer el sonido de... Perdón, la salida de aire sin balín y después con balín. Bueno, de hecho deciros que nos llegará un vídeo futuro al respecto de esto. Y bueno, pues este le tengo montado ahora mismo rulo, gamuza y tela, arandela, rulo, gamuza, tela, arandela, rulo, como habéis visto, gamuza y tela. Cuando yo aprieto esto, no suena, queda sujeto. Y mirando, queda centrado. ¿Cuál es lo malo que yo os comenté? La salida, que la sigue teniendo de la boca de Airsoft. Había que hacerla un poquito más pequeña. Me habéis dado muchas ideas de meterle un trozo de madera atornillado y hacerle un taladro. Ponerle un tornillo y hacerle un taladro, como podría ser el caso. No, este es pequeño. Pero bueno, la idea sería meter un tornillo así y taladrar el tornillo. Bueno, la idea sería primero taladrar el tornillo y luego ponerle, para que tenga un paso de balín más pequeño. Bueno, yo en el del otro día no me disgustó la bajada de decibelios, aunque no tenía la pieza que os comento. También he pensado en hacerla en 3D o incluso fundiendo plástico aquí y luego taladrando. Son plausibles soluciones que me habéis preguntado y os he ido dando. Madera, plástico, un tornillo y la otra era hacerlo con el 3D. Hacer la tapa esta y la salida, pues como hicimos con el silenciador este. Alguno me dijisteis, corta el primer cono de este y le pones. Ya, pero no queda muy bien ver un silenciador con toda la boca verde así. En mi opinión. Pero bueno, se podría, sí. De hecho, deciros que incluso ese silenciador entra en este tubo. De hecho, lo metí a ver si lo podía dejar dentro. ¿Ya lo veis? Lo metí. Me costó bastante luego sacarlo. De hecho, le dañé un poco la parte esta. Podría haber puesto todo esto aquí así a modo de esta cámara y esto con un rulo. Pues sí, podríamos haberlo hecho. ¿Por qué no? Incluso después haber luego puesto la tapa encima para que quedara disimulado. Pues sí, ¿por qué no? Porque esto sí que hubiera quedado centrado, sí o sí o sí o sí o sí. De hecho, no. Patapum. De hecho, al final no sé mi hermano qué paso de calibre me hizo. ¿Podría ser factible? Sí, ¿por qué no? Mira, de 6. El paso es de 6. $6,08. Es decir, que sí podría ponerlo para el 5,5 dentro de este. Así. Podría ponerle dentro y esto que fuera un rulo, porque es un rulo de grande, creo. Bueno, algo menos. Pero bueno, tendría una arandela aquí, un rulo, tendría la primera parte silenciada por rulo y la segunda tendría los conos. ¿Lo descarto? No, pero quiero probar otro de rulos a ver qué tal. Bueno, en el caso de el que habíamos comentado, este, con las espumas, no encontramos arandelas de la medida. Es decir, estas son pequeñas, esas son grandes y no hay un término medio. ¿Qué sucede con esto? Sencillo. Os acabo de explicar de que no es factible poner el rulo si la arandela va a quedar, cuando encaremos la carabina, la arandela quede abajo, con lo cual no lo veo factible. Pero
Lo que sí tenemos son arandelas más grandes. De hecho, esta aquí ya no entra, si os dais cuenta. Que de hecho, si entrara aquí, sería como os he dicho, porque esto sería el cono y esto lo haría con el rulo, que el rulo en este caso sí que es más pequeño. Ya lo veis. Sí lo haría así, pero este no cabe aquí. Tendría que ser en este. Bueno, me valdrían los dos del mismo modo, porque serían para la misma carabina. Me quedaría con el más eficiente y el de otro volvería a jugar con posibilidades. Bueno, deciros que el hueco de esta es de 34 y estas arandelas son de 35, es decir, que de aquí no pasa. Bueno, nos vamos a partir la cabeza y no vamos a encontrar arandelas, vamos a dar chorrocientas mil vueltas. Bueno, como otra plausible solución que me habéis comentado sería goma, arandela, goma, arandela, goma, arandela, goma, arandela, goma, arandela, goma y arandela. Vale. ¿Cuál es la parte mala que veo a esto? Bueno, ¿no lo veis? Que entra bien. ¿No lo veis? No hay mayor problema, no hay mayor dificultad. Pero el problema con el que nos encontramos es que como las espumitas estas están pensadas para ponerse a cierta distancia en el muelle, cuando llegamos al final nos queda un hueco, ya lo veis que aprieto, nos queda un hueco donde nos quedaría de forma hueca casi 3 centímetros hasta la rosca. Y la rosca entra 5,7. Es decir, que quedarían 2,4 de espacio entre esta y la primera arandela. Vais a decir, bueno, pues puedes meter arandelas por un tubo. Venga, ahí vamos a echar arandelas, todas las que tengas, todas las que quieras. Pero así lo único que estás haciendo es meterle un exceso de peso a un silenciador que ya de por sí es metálico y pesa. Bueno. ¿Cómo se podría solucionar? Pues con otra espuma y otra arandela. Con lo cual ahora ya sí que cubriríamos ese hueco. Y quedaría bastante ajustado. Pero lo que le veo es demasiado peso, demasiado exceso y no lo veo tan funcional como con los estos. De todas formas, ya que lo tenemos,
lo probaremos y lo compararemos con este. Pero eso será en otro vídeo, porque viene algo de camino. Y yo, si os soy sincero, prefiero el sistema de los rulos. ¿Por qué? Porque en aquel me sorprendió mucho y la verdad que el resultado que dio me dejó cao. Bueno, aquí tengo preparado rulo con tela y fibra, rulo con tela, rulo con tela. Esto lo tengo ya hecho, que lo puedo poner y quitar cuando quiera. Me vais a decir, como otro que me ha preguntado, oye, al final esto tiene un pequeño mantenimiento. Sí, llegará un momento que tengamos que desmontar el silenciador y aquí en la arandela nos vamos a encontrar restos de plomo, restos de suciedad. Habrá que limpiarlos porque lógicamente esto se irá ensuciando, se irá poniendo negro. ¿Pierde su eficiencia? No, pero por lo que cuesta, compramos, lo modificamos y listo. Así que yo vuelvo a repetir, el resultado de los rulos me dejó un resultado muy satisfactorio. Muy satisfactorio. Y la verdad, hombre, no va a igualar los silenciadores comerciales. Los que están hechos por encargo, me refiero. Porque ya vimos que con el de la casa sí que podía rivalizar tranquilamente, ¿eh? O sea, en ese aspecto podía rivalizar y bien. Repito, tenemos montado este con las espumas. Vuestra pregunta la tenemos lista. Otra opción sería meter este, como ya hemos dicho, que también lo probaremos. Meter este y la última parte hacerlo con un rulo. Y probaremos la eficiencia. Y antes de meter este probaremos el de rulos. Y el que mejor sea, pues será la elección definitiva. Aquí ahora lanzo pregunta. ¿Cuál creéis que va a ser más efectivo? ¿Espumas y arandelas? La 3D, los conos 3D, que son como los de... que trae la original del Snow Peak o de CP2, son conos y huecos, y en este caso termino con arandela y rulo. O los rulos. ¿Cuál crees que va a ser el más eficiente? Hablando de un supresor, en este caso un silenciador casero. Recordar, silenciador de Airsoft, 20 pavos. A la pregunta de la rosca para las carabinas, pues tendrías o que hacerle una rosca que sea acorde a tu carabina, o encargar la tapa esta, como me pasó a mí, la tapa pedirla por encargo con la rosca específica que corresponde. O hacer una chapuza, como es el caso. Poner un tapón o algo y taladrar la medida que necesitas. Y lógicamente pues no andar quitando y poniendo, porque las cosas al final, eso. Yo como este, repito, como este va a ir a la Stingerera, que es la misma rosca que las de Airsoft, que me sorprendió muchísimo, las tres posibilidades son las espumas y las arandelas, demasiado peso para mi gusto, el tubo 3D con un rulo y una arandela, o rulos y arandelas. ¿Cuál creéis que va a ser más eficiente? Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os guste, os entretenga, os divierta, os aporte y os anime a participar. Así que deciros lo mismo de siempre, muchísimas gracias por estar ahí, dedicarme un poquito de vuestro tiempo. Tú eres el que hace esto posible, y como siempre, un saludo y a cuidarse.